He sido ayudante del sheriff en el norte de California durante casi una década. La mayoría de las noches son tranquilas. Los mayores problemas suelen estar relacionados con conductores ebrios o con algún excursionista que se ha salido de un sendero y se ha perdido. Pero hay noches que no se olvidan, noches que te hacen cuestionarte todo lo que creías saber sobre el mundo. Esto ocurrió hace unos 6 meses, cerca del parque estatal de Prairie Creek Redwoods. Si nunca has estado, es un lugar impresionante. Árboles enormes que parecen extenderse hasta el infinito, densa maleza y un silencio que te hace sentir como si fueras la única persona en la tierra. Pero esta noche, esa belleza parecía más bien una trampa. Era poco más de medianoche cuando se recibió la llamada. Un campista frenético informó de que había oído gritos y visto sangre fuera de una tienda vecina. El operador apenas obtuvo detalles antes de que la persona colgara. No había nombre ni número de campamento, solo una ubicación imprecisa en lo profundo del parque. Cogí mi equipo, avisé por radio de que me iba y me dirigí al inicio del sendero. La carretera estaba vacía, solo una estrecha franja de asfalto que serpenteaba entre las imponentes secuoyas. Mis faros apenas atravesaban la oscuridad y los árboles me presionaban por todos lados como centinelas silenciosos. Cuando llegué al inicio del sendero, no había más vehículos a la vista. Cogí mi linterna, un botiquín de primeros auxilios y mi arma, y me puse en marcha por el sendero. El aire era frío y húmedo, y el bosque estaba tan silencioso que resultaba opresivo. Ni siquiera se oía el habitual susurro de los pequeños animales en la maleza, sino una inquietante quietud. A los 20 minutos encontré el campamento, o lo que quedaba de él. Las tiendas estaban destrozadas y la tela colgaba en jirones como las secuelas de un tornado. La sangre manchaba el suelo con vetas gruesas y oscuras que se alejaban del claro y se adentraban en el bosque. La hoguera hacía tiempo que se había apagado, dejando tras de sí solo un tenue olor a ceniza. No había cadáveres, no había señales de lucha, ni huellas excepto el rastro de sangre. No tenía sentido. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido aquí, fue violento, pero también preciso, demasiado preciso. Llamé por radio a la central, pero la señal era débil en lo profundo del bosque. Mi mensaje se quedó estático y no recibí respuesta. Me planteé volver al coche para pedir refuerzos, pero había algo en la escena que me atraía. Era como si el bosque me desafiara a seguir la sangre, y así lo hice. El rastro de sangre se adentraba en el bosque, serpenteando entre los enormes troncos de las secuoyas. El haz de mi linterna atravesaba la oscuridad, pero parecía que los árboles se tragaban la luz, absorbiéndola antes de que pudiera llegar demasiado lejos. Cuanto más avanzaba, más pesado me parecía el aire, como si me oprimiera. Al cabo de unos 10 minutos, empecé a oír cosas, leves crujidos, el chasquido de una rama a lo lejos. Me detuve y exploré el bosque con la linterna. No había nada, solo un sinfín de árboles y sombras. Entonces los vi, ojos, verdes, brillantes y sin pestañear, mirándome fijamente desde detrás de un enorme tronco de secuoya a unos 20 metros de distancia. Estaban demasiado elevados del suelo para pertenecer a un animal y no reflejaban la luz como lo harían los ojos de un animal. Parecían brillar desde dentro, tenues pero inconfundibles. Me quedé paralizado y llevé la mano instintivamente a la funda. Los ojos desaparecieron detrás del árbol y oí un crujido cuando lo que fuera se adentró en el bosque. Era rápido, demasiado rápido para ser humano. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo instante. Pero algo en aquellos ojos, la forma en que parecían atravesar la oscuridad, me hizo querer saber más. Me dije que era mi deber, que no podía irme sin averiguar qué les había pasado a los del campamento. Así que seguí adelante.
Cuanto más avanzaba, más me sentía observado. De vez en cuando vislumbraba algún movimiento, una sombra que se escabullía entre los árboles, demasiado rápida y grande para ser un ciervo o un oso. El bosque parecía vivo, esa cosa que siempre estaba fuera de mi vista. El rastro de sangre me condujo a un pequeño claro. En el centro había un montón de ropa destrozada y equipo de acampada, manchados de sangre oscura, pero no había cadáveres. El aire estaba cargado de olor a cobre y a algo más, algo almizclado y agrio que me revolvió el estómago. El rayo cayó sobre una figura que salía de detrás de un árbol. Era enorme, medía al menos 2 metros. Tenía los hombros anchos y las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Su piel era verde oscura, cubierta de escamas que brillaban débilmente a la luz. Sus ojos ardían con ese mismo brillo antinatural, fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. Al principio no se movió, se limitó a mirarme, con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara entenderme. Entonces, en un movimiento borroso, se escabulló detrás de otro árbol, a una velocidad tan inhumana que era como ver una sombra cobrar vida. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. El bosque que me rodeaba estaba lleno de sonidos, ramas que se rompían, hojas que crujían, el débil gruñido que resonaba en todas direcciones. Estaba jugando conmigo, haciéndome saber que estaba ahí, pero manteniéndose fuera de mi alcance. Me di la vuelta y eché a correr. La huida. No recuerdo mucho de la carrera de vuelta al inicio del sendero. Fue un borrón de sombras y adrenalina, con el haz de mi linterna rebotando salvajemente mientras corría entre los árboles. Los ruidos me siguieron todo el camino, ese gruñido cada vez más fuerte, más cerca, como si la cosa me pisara los talones. Cuando por fin atravesé la arboleda y vi mi coche patrulla, casi me desmayo de alivio. Abrí la puerta, entré de un salto y cerré con llave. Por un momento me quedé allí sentado, jadeando, con las manos tan temblorosas que apenas podía agarrar el volante. Entonces vi los arañazos. 3 profundos cortes atravesaban el capó del coche. La pintura se había desprendido y dejaba ver el metal desnudo. Eran recientes, con los bordes todavía dentados. Quienquiera que los hubiera hecho, lo había hecho mientras yo estaba en el bosque. Arranqué el motor y salí de allí, salpicando gravilla al girar los neumáticos. A medida que avanzaba por la carretera, miraba por el retrovisor, esperando ver aquellos ojos brillantes persiguiéndome. Pero la carretera estaba vacía. Presenté mi informe a la mañana siguiente, omitiendo las partes que me habrían hecho parecer loco. Dije que había encontrado un campamento destruido, signos de un posible ataque animal y ningún superviviente. ¿Los arañazos en el coche? Probablemente un oso. Al menos, eso es lo que le dije a mi supervisor. No sé lo que vi esa noche. Yo era guarda forestal en una zona remota, donde los senderos no están señalizados y es mejor tener un mapa o un buen sentido de la orientación si no quieres perderte durante días. El lago del centro del parque atraía a excursionistas y campistas experimentados, pero también contaba con leyendas espeluznantes. Los lugareños hablaban de extraños avistamientos en el agua, sombras que se deslizaban bajo la superficie, extrañas ondulaciones cuando el aire estaba inmóvil. Yo siempre lo atribuía a una imaginación hiperactiva, el tipo de historias que se te forman en las piernas cuando pasas demasiado tiempo en el bosque. Eso fue hasta que lo encontramos. Era el final del otoño, lo bastante frío como para que la escarcha se adhiriera a los árboles por la mañana. Su familia había denunciado la desaparición de un excursionista que llevaba 3 días sin presentarse. No es inusual por estos lares, pero siempre es preocupante. Enviamos un pequeño equipo de búsqueda,
y empezamos a recorrer los senderos cercanos al lago. Su coche seguía aparcado en la entrada del sendero, así que supusimos que no había ido muy lejos. El lago estaba tranquilo cuando llegué, envuelto en una espesa niebla que hacía difícil ver más allá de unos metros. Llevaba suficiente tiempo en el trabajo como para saber que una niebla así hacía que el sonido viajara de forma extraña. Cada chasquido o crujido parecía más fuerte, más cercano de lo que debería. Me mantuve concentrado, gritando el nombre del excursionista mientras caminaba por la orilla. Al principio casi no lo vi. Su cuerpo estaba desplomado cerca de la orilla, medio oculto por un grupo de helechos y espadañas. Me quedé helada, con la respiración entrecortada. He visto muchos accidentes en la naturaleza, caídas, ahogamientos, pero este era diferente. Su postura parecía antinatural, como si se hubiera desplomado donde estaba. A medida que me acercaba, los detalles me revolvían el estómago. Sus pertenencias estaban esparcidas en un círculo caótico a su alrededor. Una mochila con su contenido desparramado. Ropa, una botella de agua, un mapa del sendero. Le faltaban las botas, pero aún llevaba puestos los calcetines, empapados y llenos de barro. Tenía la cara pálida, los ojos muy abiertos y las manos en forma de garras, como si hubiera intentado defenderse de algo. La piel de los brazos y el cuello estaba manchada de cortes largos y finos, lo bastante profundos como para extraer sangre, pero no letales por sí solos. Los árboles que lo rodeaban tenían las mismas marcas, arañazos largos y dentados que se clavaban profundamente en la corteza. No parecían garras de animal, demasiado precisas, demasiado deliberadas. Me agaché para examinar una y pasé los dedos por los surcos. Fuera lo que fuese lo que las había hecho, tenía una fuerza inmensa. El aire alrededor del lago parecía pesado, equivocado. Olía a putrefacción, un olor tan espeso que se me pegó a la garganta. Pedí refuerzos por radio, pero mientras esperaba, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. La niebla parecía acercarse cada vez más, amortiguando el mundo que me rodeaba. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido profundo y gutural, como un graznido, pero mucho más fuerte. Procedía del agua. Me giré hacia el lago con el corazón palpitante. Al principio no vi nada, solo ondas que rompían la superficie de cristal. Luego, lentamente, algo empezó a surgir de las profundidades. Empezó como una sombra, indistinta y enorme. El agua se deslizó sobre ella en láminas y dejó al descubierto una cabeza de aspecto casi reptiliano, con un hocico ancho y plano y unos ojos amarillos brillantes que parecían atravesar la niebla. Parpadeó una vez, lentamente, y giró la cabeza hacia mí. Su mirada se clavó en la mía y me sentí clavado al suelo, incapaz de moverme o respirar. La criatura se elevó, mostrando un cuello largo y unos hombros poderosos. Su cuerpo estaba resbaladizo por las algas y el agua, y sus escamas verde oscuro brillaban en la penumbra. A medida que emergía, el olor a descomposición se hacía más fuerte, casi insoportable. Se me humedecieron los ojos y tuve que taparme la boca con una mano para no tener arcadas. No se quedó en el agua. Con un movimiento tambaleante, empezó a vadear hacia la orilla. Sus patas, gruesas y musculosas, terminaban en garras que dejaban huellas profundas y húmedas en el barro. El sonido de sus pisadas era húmedo y pesado, como carne golpeando la piedra. El agua se acumulaba alrededor de sus pies a cada paso, mezclándose con el barro manchado de sangre donde había caído el excursionista. Me quedé paralizado mientras pasaba a mi lado. No parecía interesado en mí. Sus movimientos eran deliberados, casi metódicos, mientras olfateaba el aire y miraba hacia la línea de árboles. Luego, con un gruñido grave, desapareció en el bosque, dejando un rastro de helechos aplastados y huellas húmedas a su paso.
El silencio que dejó tras de sí fue ensordecedor. Durante un largo momento no me moví. Apenas respiré. Mi mente se agitaba tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. Finalmente, me obligué a seguir el rastro de la criatura, pero solo unos pasos. Las huellas ya se habían desvanecido. El agua había empapado el suelo. Sin embargo, el hedor persistía, un recordatorio de que no había sido una alucinación. Cuando llegó el equipo de refuerzo, les hablé del cuerpo, de las marcas de garras, pero no de la criatura. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué iba a decir? Examinaron la escena y lo atribuyeron al ataque de un depredador, tal vez un oso o un gato grande, aunque pude ver la duda en sus ojos. No podían explicar los arañazos en los árboles ni las pertenencias esparcidas. El informe oficial lo calificó de desafortunado accidente, caso cerrado. Pero yo sabía que no era así. Hay algo más ahí fuera, acechando en ese lago y en los bosques que hay más allá. Algo que no pertenece. No he vuelto a esa zona desde entonces. Solo el recuerdo me eriza la piel. A veces, a altas horas de la noche, pienso en cómo me miraba, en esos ojos brillantes que atravesaban la niebla. No sé lo que era ni lo que quería, pero sé una cosa: sigue ahí fuera, esperando. Y nunca volveré a poner un pie cerca de ese lago. He visto muchas cosas en mis años de guardabosques, pero esta aún me persigue. Era mediados de octubre, la época del año en que el bosque se siente tan vivo como inquietante. Un grupo de campistas se había instalado en una zona remota cerca de la cresta occidental, un lugar que siempre había considerado demasiado aislado para mi comodidad. Cuando no se marcharon como estaba previsto, nos enviaron a investigar. Nos encontramos con una escena sacada de una pesadilla. El campamento estaba destruido. No solo saqueado, sino arrasado. Las tiendas estaban destrozadas y la tela colgaba de las ramas como serpentinas grotescas. El equipo estaba esparcido por todas partes. Palos doblados, sacos de dormir rotos e incluso linternas medio derretidas. Pero lo que me dejó helado fueron los cadáveres. Estaban mutilados hasta resultar irreconocibles, como si algo los hubiera desgarrado con salvaje precisión. El aire estaba cargado de un olor cobrizo a sangre y algo más, algo rancio y acre que me revolvió el estómago. Buscamos huellas en la zona, cualquier cosa que pudiera indicarnos qué había hecho aquello. Fue entonces cuando vimos el rastro. Un rastro viscoso e iridiscente atravesaba el campamento y se adentraba en el denso bosque. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Demasiado ancho para ser una serpiente, demasiado deliberado para ser un escurrimiento. En contra de todos mis instintos, lo seguí. El sendero me llevó a la boca de una cueva escondida bajo un matorral de pinos nudosos. El olor me golpeó incluso antes de entrar. Era peor que el del campamento, una mezcla nauseabunda de podredumbre y algo químico, como azufre. Mi linterna apenas atravesaba la oscuridad mientras me adentraba. El haz temblaba en mi mano inestable. Fue entonces cuando vi las paredes. Estaban cubiertas de símbolos extraños, dentados y angulosos, tallados profundamente en la piedra. No parecían naturales, ni mucho menos obra de animales, y eran demasiado caóticos para ser grafitis. Cuanto más me adentraba, más fuerte se hacía el olor, y con él llegaba un sonido. Empezó como un rumor bajo, casi como un trueno lejano, pero se hizo más fuerte, más gutural, vibrando en mi pecho. Y entonces lo vi. Salió de entre las sombras y su piel escamosa brilló bajo la tenue luz. Su rostro era alargado, casi reptiliano, con unas fauces abiertas llenas de dientes afilados y desiguales. Sus ojos captaban la luz y reflejaban un brillo cristalino y antinatural. Era enorme y su cuerpo encorvado rozaba el techo bajo de la cueva al moverse.
El rugido que soltó no se parecía al de ningún animal que hubiera oído antes. Era profundo, resonante y lleno de algo que parecía rabia. Antes de que pudiera siquiera pensar en huir, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, con sus pesadas pisadas resonando en las paredes de la cueva. No esperé a ver a dónde iba. Eché a correr. Corrí hasta que el bosque se abrió y pude ver las luces de la estación de guardabosques a lo lejos. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que vi. El informe oficial culpó a un ataque de oso. Yo no discutí, pero sé que no es así. Hay algo más ahí fuera, algo que no pertenece a este bosque ni a ningún otro lugar, y rezo para no volver a verlo.